El cine trans y el uso de los cuerpos es básicamente obedeciendo el eje temático, el cual extraño mucho, por ejemplo, la presencia de Goma. Y eso tiene, por supuesto, que ver con el cine colombiano y en particular con el documental colombiano reciente. Eso con una frase de un filósofo italiano que dice: así un vivo placer conduce a la muerte, así de tanto amor sufro tormentos. Las ciudades tienen sexo. Londres es un hombre, París una mujer y Nueva York un transexual bien adaptado. He sido mejor hombre contigo como mujer de lo que nunca había sido con una mujer como hombre. La expresión del uso del cuerpo se ve al comienzo de la política de Aristóteles, en el cual se trata de definir la naturaleza del esclavo. Aristóteles afirma que la ciudad se compone de familias o casas y que la familia en su forma perfecta se compone de esclavos y hombres libres. Los esclavos son mencionados antes que los libres. Tres clases de relaciones definen la familia: la relación despótica entre el amo y los esclavos, la relación matrimonial entre el marido y la mujer y la relación parental entre el padre y los hijos. La relación amo-esclavo sea, si no la más importante, al menos la más evidente. Lo sugiere, además de ser nombrada en primer lugar, el hecho de que Aristóteles precisa que las dos últimas relaciones son anónimas. ¿Qué significa que la vida privada nos acompaña como una clandestina? Ante todo, que está separada de nosotros como está en clandestino, pero al mismo tiempo permanece inseparable en cuanto estatuto de la vida en nuestra cultura. Es algo que puede dividirse y en cada ocasión articulado y mantenido junto con una máquina médica o filosófica, ideológica o biopolítica. Así no es únicamente la vida privada la que nos acompaña como una clandestina en nuestro largo o breve viaje, sino la propia vida corpórea y todo lo que tradicionalmente se inscribe en la esfera de la así llamada intimidad: la nutrición, la digestión, el sueño, la sexualidad. El peso de esta compañera sin rostro es tan fuerte que cada cual busca compartirlo con alguien más, y no obstante la extrañeza y la clandestinidad nunca desaparecen del todo y permanecen irresueltas también en la convivencia más amorosa. La vida es aquí en verdad como el zorro robado que el niño oculta bajo las ropas y no puede confesarlo aunque le destroce la carne. Es como si cada uno sintiera oscuramente que justo la opacidad de la vida clandestina encierra en sí un elemento genuinamente político, como tal por excelencia compartible, y empero si se intenta compartirlo, este se resiste a ser apresado y no deja tras de sí más que un resto ridículo e incomunicable. En el castillo de Siling, un grupo de personas se reúne durante 120 días para practicar todo tipo de perversiones. Los 120 días de Sodoma, la obra del Marqués de Sade, sirvió de inspiración para el Saló de Pasolini, en el cual el poder político no tiene otro objeto que la vida vegetativa de los cuerpos. Es en este sentido la cifra de la verdad y del fracaso de la política moderna, que es, en realidad, la biopolítica. Es urgente cambiar la vida, llevar la política de lo cotidiano en lo cotidiano, lo político no puede sino naufragar. Cuando el pensamiento sea capaz de encontrar el elemento político que se ha ocultado en la clandestinidad de la existencia singular, solo cuando, y más allá de la decisión entre lo público y lo privado, sea posible delinear los contornos de una forma de vida y de un uso común de los cuerpos, la política podrá salir de su mutismo y la biografía individual de su idiotez. La gente tiene más temor a la muerte que al dolor. Es extraño que teman a la muerte. La vida duele mucho más que la muerte. Cuando la muerte llega, el dolor termina. Y esto lo dice Jim Morrison. Referencias cinematográficas. En el cine colombiano existen varias películas que abordan las temáticas trans, explorando historias de identidad de género, amor y resistencia en diversos contextos sociales. Estas películas ofrecen una mirada diversa y profunda sobre la riqueza trans en Colombia, abordando temas de identidad, resistencia, amor y comunidad, y mostrando la riqueza y complejidad de las experiencias trans en diferentes contextos sociales y culturales. Algunas de las más destacadas son la Red Comunitaria Trans. Este documental sigue la Red Comunitaria Trans en sus actividades y luchas
destacando su activismo, arte y resistencia frente a la violencia y el abandono estatal. Señorita María, la falda de la montaña, realizada en 2017. La película cuenta la historia de María Luisa, una mujer trans que vive en un pueblo campesino y católico en Colombia, enfrentando desafíos relacionados con su identidad de género. Agua Salá, Alma del Desierto, Clara, la película, La Luciérnaga, Mariposas Verdes, No Here, Socios por Accidente, Un varón en algún lugar, ¿Cómo te llamas?, Transita, Lo Negro y Marica, Cindy, Memorias Trans de Santa Fe, Las Mariposas, La Poderosa, Si Dios fuera mujer, Transfariana, Putas o Peluqueras, Lesotres, Los Gatos, True Spirit, películas, cortos, largos, documentales y ficción que fueron encontrados en la radio, en RTBC, por supuesto, en YouTube, algunas, y básicamente también en Retina Latina. Fenomenología del cuerpo trans y de cuerpo y transfenomenología. El prefijo latino trans, del otro lado o a través de, en su actual uso sustantivado, distingue una experiencia básica de la encarnación del género, aquella propia de los hombres y las mujeres que viven en el sexo que les fuera asignado al nacer, y la de los hombres y las mujeres que en algún momento de su vida cambiaron de sexo. Utilizaré el término trans no para designar una identidad colectiva homogénea, sino más bien para evocar una multiplicidad de identidades en las que una persona no se identifica con el género que le fue asignado al nacer. Trans intenta incluir a las personas que se identifican como hombres y mujeres, junto con quienes no se identifican binariamente, personas de género fluido y personas sin género. El trans como identidad transgénero en la que una persona de determinado género biológico acostumbra utilizar la vestimenta socialmente asignada al género opuesto, implica o puede implicar un deseo o condición transexual del individuo en que desea que se le reconozca como una persona del género opuesto, en la que su identidad de género es discordante a su género biológico. Puede presentarse en personas de diferentes orientaciones sexuales y por diversos motivos como la infiltración, las representaciones dramáticas, el entretenimiento, el transformismo, la adaptación social y como fetichismo. No se puede establecer ninguna correlación entre el transexual o el transgénero y la práctica sexual y la distribución de las inclinaciones heterosexual, bisexual y homosexual no puede determinarse de manera previsible a partir de los movimientos de simulación de un género ambiguo o distinto. Aparcando su esforzada dedicación al ámbito de Huelapará, Chicas Trans, documental que presenta la vida de un grupo de mujeres trans en Belachamí que viven en el resguardo indígena Carmata Rúa, mostrando su trabajo como tejedoras, su conexión con la cultura ancestral y su lucha por la visibilidad y el reconocimiento. A través de una rompedora estructura narrativa interferida por entrevistas reales a los propios actores, transita por los sombríos rincones de la marginalidad para plasmar una desoladora historia vinculada a la escena gay underground. No se puede establecer ninguna correlación, por ejemplo, entre el transexualismo y el transgénero y la práctica sexual y la distribución de las inclinaciones heterosexual, bisexual y homosexual no puede determinarse de manera previsible a partir de los movimientos de simulación de un género ambiguo o distinto. Comillas. No se escriben precisamente libros para ocultar lo que escondemos dentro de nosotros. Más aún pondrá en duda que un filósofo pueda tener en absoluto opiniones últimas y auténticas, que él no lo haya, no tenga que haber detrás de cada caverna una caverna más profunda todavía, un mundo más amplio, más extraño, más rico, situado más allá de la superficie, un abismo detrás de cada fondo, detrás de cada fundamentación. Cierro lo dice Nietzsche. Cuerpo, cine, sexo. Transfariana, dirigida por Boris Lachaise, narra la historia de amor entre Jason, un excomandante de las FARC, y Laura, una mujer trans que se conocieron en prisión. La película también muestra la lucha de la comunidad trans por sus derechos y la resistencia a través del amor y la unión. Arribada, el monstruo resucitado, corto documental, sigue a mujeres trans de la comunidad indígena en Verá, mostrando su vida, trabajo y lucha por mantener su identidad y cultura ancestral en un entorno a menudo hostil.
Ángel 69, dirigida por Teo Montoya, explora la vida de jóvenes marginados en Medellín, incluyendo figuras trans, y aborda temas como la violencia, la marginalización y la búsqueda de identidad en un contexto urbano. Estas películas son, para decirlo de algún modo, demoledoras. Nos traen toda la sangre de la pasión y la dulzura fatal del erotismo. Y como si fuera una escena en una película de Pasolini, de Peter Greenaway o de Pedro Almodóvar, aparece el abandono de un cuerpo dormido sobre el que actúa la voluntad de otro cuerpo decidido a amar y ser amado hasta la muerte. Estamos en el ámbito de las religiones primitivas que tanto fascinaron y fascinan a los artistas modernos y de vanguardia. De las señoritas de Aviñón, de Picasso, a la Venus de Urbino, de Tiziano, pasando por la violación de Magritte, los amantes felices de Fragonard, Orviero y Angélica de Urbino de Tiziano, pasando por la violación de Maigret, los amantes felices de Fragonard. Estas obras nos presentan la incidencia de la sexualidad y de los simbolismos sexuales en el arte de Occidente. El amor, el sexo y la muerte aparecen, y especialmente en el cine, unidos de otro modo. Incluso al SIDA se lo pensó como una enfermedad del sexo, y muchos siguen pensando que la supresión del ejercicio libre de la sexualidad puede resultar en una supresión de la enfermedad. En este siglo, la alegoría del poema donde hermano y hermana se aman hasta la muerte, aunque resucitarán después, porque el grito es de amor, muerte y resurrección, parece desplazado en el cine con violencia con otras alegorías. La sexualidad, el erotismo, junto a la violencia y el crimen, así como su inevitable sombra, la censura, pueden ser considerados como constantes casi ineludibles en la historia de la cinematografía, que es lo mismo que decir en la historia de este siglo. Sus acepciones, significados, contenidos y proyecciones son tan amplios, contradictorios y polémicos que exceden los límites de cualquier trabajo. Hay tantas aproximaciones y tratamientos al sexo cinematográfico como filmes en su historia de más de 100 años, ya que no son aproximaciones o tratamientos al sexo cinematográfico, ya que no son numerosas ni siquiera en el cine infantil, los filmes que en alguna manera no tengan que ver con formas directas o elípticas inherentes a esta condición humana. El término vanguardia, empleado en el sentido de la tradición moderna, borra las oposiciones entre lo antiguo y lo contemporáneo y entre lo distante y lo próximo. Donde el ácido que disuelve todas esas oposiciones es la crítica. Lo antiguo no es pasado, es un comienzo. La pasión contradictoria lo resucita, lo anima y lo convierte en nuestro contemporáneo. Y lo nuevo es nuevo siendo inesperado. Superficies de placer, erotismos en clave de géneros y disidencias sexuales. Superficies de placer, cuerpos que anudan poderes y deseos en los pliegues del tiempo, siempre en mutación. Una práctica que trasciende el guión de género en la intersubjetividad tradicional. Un cuerpo que se exhibe disidente, una estética sexual que provoca a contrapelo del modelo hegemónico, un argumento que cuestiona el modo aceptable instituido del placer. Escenas del erotismo que se despliegan en los discursos que en la intimidad del psicoanálisis permiten ser enunciados, donde en el relato rozan y cruzan los límites de lo prohibido entre lo consciente e inconsciente. Fuga de una moral en juego, enganches, seducciones y sensualidades que se deslizan en y sobre el campo del otro, a su vez mantienen una estabilidad siempre en jaque frente al misterio, la opacidad y el enigma de la sexualidad. Un interrogante que me guía en esta reflexión es cómo colocarnos a resguardo ante el riesgo de moralizar el erotismo en sus fuentes primordiales. Las subjetividades contrahegemónicas, por sus economías deseantes, deben ser pensadas en la multiplicidad y pluralidad, no solo como política identitaria. Erotismo, modos de la función sexual, que en la hora singular va anudando formas específicas, erotismo anal, oral, uretral, marcando toda la extensión corporal, siempre en el enlace a un otro. Proveniente de diversas fuentes, zonas erógenas, piel, superficies, sensibles, mucosas, amarran alguna ganancia subjetiva, separación placentera y o tensa hacia el más allá del placer, desplacer y dolor. El erotismo articula historias, enigmas, laberintos identificatorios. La dimensión del deseo, algo que no se satisface, empuja a la búsqueda incesante
a nuevos recorridos en la escritura de la piel, metáforas, invenciones, curiosidad, furor, nudos y sudor, elogio de las impurezas, gula sagrada de la dupla pulsional en escena. El erotismo no ancla su naturaleza en ninguna atadura y, según el psicoanálisis freudiano, se vincula a la relación fundante de la sexualidad y el lugar del otro. Freud desanuda los conceptos de pulsión sexual e instinto, cuestiona el determinismo biológico y ubica a Eros como el lazo divinal del proceso civilatorio. Desde ese montaje se manifiesta y se enlazan sexualidad, Eros y tánatos. Mezcla pulsional, ligazón, desligazón, signos de ruptura, de desorden, de violencia, borde de lo psíquico y lo somático, representaciones que imponen una exigencia de trabajo a lo anímico, búsqueda inmediata y un recorrido que se torna lo esencial, al servicio de la satisfacción mediada. La escena erótica adquiere montajes donde la sumisión y la dominación dan argumentos ocasionales o recurrentes al erotismo en distintos tiempos, pliegues y repliegues de las investiduras divinales sobre las superficies de placeres en el juego de la seducción. No aguanto el pobre micrófono. Las fronteras entre erotismo y violencia. El análisis se dirige al entorno imaginario del erotismo, sueño, fantasía y juego, escenario de la pulsión mediante performance y teatralidad, dan un guión posible que incluye las asimetrías donde se articula el deseo como enigma y potencia. En sentidos contrarios a los códigos de lo convencional, el erotismo es fuga de la estética esperable, pulcritud y buenas formas. Se despliega en sucesión de imágenes que entraman voces, silencios y texturas, expresiones del fetiche y del voyeur, dominio y sumisión, pornografía, versión sensible de la abyección, no como desvío, sino como aquello real que nos deja atrapar. Situamos la diferencia con respecto a la posición perversa, la pornografía infantil, la trata de personas con fines sexuales y de explotación y otras tantas expresiones siniestras que en lo humano cruelmente pueden tener lugar. El carácter de perversión de tales fenómenos se sitúa en la relación al semejante, al otro. El otro es tomado como puro objeto parcial para la satisfacción pulsional. Relación que expresa el fracaso de la regulación que la cultura mediatiza sobre la apropiación del cuerpo del otro. Tales consideraciones nos permiten hacer lecturas de la realidad vincular, social e incluso política, y nos conducen a situar la dimensión ética que trae el psicoanálisis. Sostenemos el interrogante: ¿cuáles son las fronteras entre erotismo y violencia? ¿Dónde ubicar la agresividad propia del erotismo y los fenómenos de objetivación puntual o sistemática? La sexualidad que persiste, enigmática, encierra un peligro en sí mismo, en la emergencia de la alteridad, en la relación al otro y aquello extraño que proviene del cuerpo, del propio cuerpo. Los movimientos de la agresividad forman parte de la escena sexual y pueden ser ocasión de la complacencia en el lugar objeto, la voluptuosidad en la sumisión o en la exaltación del dominio y el control. Cada condición erótica bordea luces y opacidades, con transformaciones a lo largo de los tiempos subjetivos vitales. Lo que puede convocar eróticamente hoy no permanece igual que en tanto siempre. Sabores y placeres, en su repetición y diferencia, tal vez allí radica la potencia de la sexualidad de acercarse a lo mismo y a lo diferente, a lo que atrae y se rechaza de sí, a las tensiones sin límites en juego. En la naturaleza del erotismo no se halla exclusivamente en el despliegue de intensidades sensoriales incitadas corporalmente, dolor, escozor, sujeción. Se encuentran en juego las posiciones subjetivas que conducen a tal intensificación. Supone de un lado el goce en la dominancia, en la racionalidad simbólica cultural masculina, y del otro la posibilidad de la complacencia en el lugar de objeto para lo femenino. Lo femenino continúa siendo la sede de lo otro, objetivado, rechazado, lo feminizado encarnado en distintas corporalidades, lo trans, lo homo. La diferenciación entre erotismos y violencia supone un reconocimiento del otro como lugar del semejante. Para una ética posible, en el erotismo han de convivir sin contradicción esa complacencia objetalizante y el reconocimiento subjetivante mutuo. La complacencia en el lugar del objeto requiere la vigencia del límite que opera en sí y en el otro. Un límite incierto y a descubrir en cada tiempo de la escena erótica
y el no arrebasamiento de ciertos bordes para no precipitarse al punto del arrasamiento subjetivo, complacencia y dominio sobre la base de una confianza concurrente para poder realizarse por esa confianza sensual y no caer en el vacío. En el encuentro erótico podemos ubicar una modalidad que excede a una ética posible, el repliegue sobre sí mismo se afirma en la omnipotencia del sujeto frente a la otredad, ese movimiento desemboca en la violencia. Allí, la modalidad hospitalizante del vínculo se opone en escena, por ejemplo, en las formas extremas de la violencia y crueldad, en los feminicidios, terricidios, modalidad propia de la decisión polar patriarcal, que asocia lo masculino del repudio de lo femenino en el psiquismo y en el universo simbólico de la cultura.